Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a Fondo Sonora. Como todos los miércoles, es miércoles de periodistas para ayudar a interpretar la noticia, para ayudar a interpretar los datos duros, los hechos, o ayudar a confundir. No, son mentiras, ya se va a quedar, ¿verdad? No voy a ser, doctor. Primero las damas, por favor, un abrazo a mi querida amiga Soledad Durazo y colega, que está ya con síntomas. No sabía que había salido positiva, le digo una disculpa, pero pensé que tenía síntomas apenas desde la semana pasada, pero todo leve, ¿verdad, querida doctora? Buenas noches. Gracias a Dios, sí. Sí. La verdad es que por precaución me hice la prueba. Muchos compañeros en TVD y en Larsa dieron positivo y sentí una leve molestia en la garganta y ya fui a hacerme la prueba y di positivo. Esto fue la semana pasada. Gracias a Dios, asintomática, salvo mucho sueño que me da durante todo el día. Pero gracias a Dios todo bien. Yo creo que mañana, ya que me haga la prueba, primero día saldré negativa. Claro, hombre. Gusto en saludarles, doctores. Doctor, bienvenido, querido doctor. Gracias, doctor. Igualmente, buenas noches a quienes nos siguen como cada miércoles. Yo tengo dos apuntes de inicio. Qué bueno que le dé sueño a la doctora, que aproveche y que duerma. Es muy madrugadora, es un buen síntoma que le dé sueño. Entonces, tómesela así, al pie de la letra, doctora, duerma mucho. Lo estoy haciendo, doctor. Muy bien. Y el otro apunte es para el doctor Medina aquí. Yo sí veo con buenos ojos si ayudamos a confundir más, ¿eh? Sí, yo sí veo con buenos ojos, porque es seña de que algo le están haciendo lucha a los que nos están viendo del otro lado para tratar de entender lo que decimos aquí, ¿no? Entonces yo no veo todo mal, pues, ¿no? Así es, ¿no? Pues qué bueno que estamos bien, qué bueno que nuestra querida amiga Soledad Durazo, y no sabía de veras. Ahorita que me dijeron, me impacté, dije yo, pero ¿cómo? No. Pensé que a lo mejor traía un síntoma y se aisló y, en fin, pero bueno, yo sé que es una mujer sana, física, mental y espiritualmente, y va a salir muy bien, y ahí está la prueba, que está hablando muy bien nuestra querida amiga. Así que Muchas gracias. el próximo miércoles aquí estará, por el favor de Dios. Seguramente. Tres temas. Uno, el ataque al periodismo o lo que está ocurriendo en el país. Esto ya es serio, está subiendo de nivel, de tono, y hay que hablar con la verdad. A los estudiantes, a la sociedad, ya no podemos andar jugándole al héroe. El testamento político del presidente, qué significan los alcances, y también el ISAF, las instituciones que le toca vigilar al Estado de la rendición de cuentas, pues caen en lo mismo, en presunta corrupción. No sé si tengan otro tema más que sumarle, pero podemos empezar por el periodismo. Otra reflexión. Para cómo hacer entender, maestra Soledad, Jesús, la importancia del oficio y que se ha degradado en los últimos años. El periodismo sufrió o vivió una transición con la llegada de la alternancia en el 2000, hace 22 años, con Fox, de libertades. Es decir, antes del 2000, tú como periodista no había las libertades para criticar al presidente, a los gobiernos de los estados. Voy a hacer nomás un contexto, Soledad, para darte la palabra, para que la gente, sobre todo jóvenes que están aquí y que están en su casa y que dicen, ¿cómo es posible? No, antes no era así. Es decir, antes estaba ciertamente también limitados. En la historia contemporánea, en los últimos 45 o 6 años, o del 76 a la fecha, cuando llega a Proceso, cuando a Echeverría le da el golpe a Julio Scherer, que se va a Granado Chiapa, que se va Vicente Leñero, a formar, que se salen de Excelsior y forman Proceso en el 76, empieza una etapa de libertad en el país, en donde eran las libertades, la tensión, la persecución del PRI, de la presidencia imperial, pero las muertes de periodistas empezaron a ser visibles hasta con Manuel Buendía, del 85, es decir, que fue el primer narrador del vínculo narco con gobierno, y ahí la Secretaría de Gobernación, con Manuel Bartlett, señalada por presunto involucramiento en la atmósfera que se dio para lo que ocurrió con Buendía. En el 84 vendría el nacimiento de La Jornada, un medio de izquierda, Uno más Uno, la generación de René Delgado, todos esos grandes periodistas, también a luchar
por las libertades, un periodismo desde izquierda, ¿no? En el 93 nace Reforma en la Ciudad de México también. Desde Monterrey vienen a hacer un periodismo también diferente, donde Carlos Salinas intentó bloquearlos. Se fueron ganando libertades en el país. Obvio, se suma ahí al Excelsior, el Universal, que son diarios mucho, ya casi el siglo. Y tocábamos a presidentes imperiales, no había facilidades de hacer periodismo, al contrario, era una hazaña, era una proeza hacer un periodismo de investigación, pero no mataban a periodistas. Correcto. Llega y tocar al presidente era también una hazaña, no cualquier medio lo podía hacer. Llega el PAN, llega Vicente Fox y llegan las libertades, Jesús Soledad. Llegan las libertades y en donde, a ver, ya no es intocable el presidente, ya no es intocable los gobiernos, los gobernadores, empiezan ahora los reyes, los virreyes de los gobiernos de los estados, aunque la alternancia en este país se empieza a reconocer desde el 89, haciendo un contexto histórico, un resumen. Sin embargo, llega también la desaparición y levantamiento y muerte de los periodistas, pasando los 90 por el asesinato de el Gato Félix, editor del semanario Z en Tijuana, que trabajó con Jesús Blancornelas, que Blancornelas después vendría a fallecer, sobrevivió a 2 ataques, no de ataque de los narcos. Y en el 2005 cierro con esto. Yo veo un punto de inflexión de partida en el país con la desaparición de Alfredo Jiménez. Fue uno de los primeros periodistas desaparecidos, levantados en México. A mí me tocó trabajar con él. Yo tenía apenas 5 años de reportero y me quedó claro que no podíamos meternos con el narco ni con ni con el crimen organizado en Sonora, parafraseando a Jorge Morales lo que dijo. Y yo recuerdo cuando esa declaración la dio a primera plana, no hay condiciones para ejercer el periodismo en Sonora. El miedo corrió como pólvora, dije yo, qué exagerado. 17 años después se cumple la máxima. Y se potencia, Luis. Y se potencia a nivel nacional, se recrudece, se agudiza, y ahora matar un periodista, matar, desaparecer, coartar, perseguir y dañar es cosa de todos los días. Ese es mi contexto. ¿Sí? ¿Quién sigue? Soledad. Bueno, sí, lamentablemente en esa circunstancia nos encontramos, somos el país que no está en guerra, pero que es el que reporta el mayor número de ataques hacia los periodistas, hacia la prensa. Desde Vicente Fox, con el establecimiento o con llevada ya el acceso a la información, la transparencia a ley, y que ya se forman organismos que posibilitan el acceso a la transparencia y a la información, a los datos, pues nos permiten también una labor periodística como es el ejemplo reciente que Proyecto Puente ha difundido y que tocaremos más adelante con relación a las empresas fantasmas contratadas por el ISAF. Posteriormente ya, y así grosso modo, me voy al sexenio de Felipe Calderón, donde, por ejemplo, frecuentemente era señalado el presidente de una forma más abierta, más directa a través de las redes. No estaban en pleno apogeo como lo están ahora, pero ya empezábamos a hacer uso de ellas. Y el caso emblemático de un ejercicio periodístico, de investigación periodística, es sin duda con Peña Nieto y la Casa Blanca, la estafa maestra y otros temas que se vienen o que se pueden señalar dentro de ese ejercicio de libertades del periodismo. Pero paralelo a todo ello ha ido creciendo la inseguridad para quienes ejercemos esta labor, y efectivamente cuando escuchamos a las compañeras, especialmente de Tijuana, conversé con Yolanda Morales hace un par de días, del semanario Z también, que dice, pues tenemos miedo. ¿Y cómo no tener miedo? Pues, ¿cómo no tener miedo de... si vemos que en el primer mes del año ya van tres asesinatos de periodistas, uno en Veracruz y 2 en Tijuana. Evidentemente también cabe señalar que se ha ido denostando el ejercicio periodístico
poco a poco en este país. Y pues si no estás conmigo, si haces un señalamiento, es que estás contra mí y contra el progreso de la patria. Desde eso, ese es el discurso que creo a la larga nos está arrojando también una mayor grado de inseguridad, o nos está poniendo en un mayor grado de inseguridad para el ejercicio periodístico en el país. Comentábamos, yo creo que hace 2 años en este espacio, comentábamos o señalábamos cuando empezó a hacerse costumbre de criticar a la prensa un día sí y el otro también, de denostar el ejercicio periodístico, de si no apoyas el régimen es que vas en contra de lo que al país le conviene. Comentábamos en este ejercicio, en este programa, o lo comentaba yo, para hacerme responsable de mis dichos, que se estaba atacando al mensajero para que cuando el mensaje llegase no provocara el negativo para la administración pública. Y creo que con el transcurrir de los días, pues poco a poco esto se ha ido incrementando a grado tal de tener ya un día a la semana, desde esa herramienta que es el mayor blindaje que tiene este gobierno para que no se le toque, que es las mañaneras. Dedicar un día a señalar las supuestas mentiras o imprecisiones, ¿no? que se hacen desde el ejercicio periodístico. Hasta ahí dejaría yo mi intervención para no monopolizar aquí el micrófono y escuchar al doctor y a ti, Luis Alberto. Sí, es que los tres traemos datos de contexto histórico. Tú traes datos duros de cómo va, doctor Moreno. Sí, es que ponen ustedes todas algunas de las coordenadas más importantes que están haciendo o que hacen que el periodismo sea la actividad, que México sea el país de mayor riesgo para ejercer una actividad como el periodismo a la que ustedes se dedican todos los días. Artículo 19, como sabemos, y para contextualizar un poco a nuestros amigos de la audiencia, es una organización que se dedica precisamente a documentar muchas situaciones que pasan alrededor del periodismo. Y Artículo 19 tiene un reporte de 148 periodistas asesinados en México, hombres y mujeres, en los últimos 20 años. 148. De estos 148, 136 son varones, el resto, las otras 12, son mujeres. Y de los 148 periodistas que tiene documentados Artículo 19, que han fallecido o que han sido asesinados, 47 fueron en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Y en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya van 28, a 3 años de iniciado el sexenio del presidente López Obrador. Como sabemos, el caso más reciente fue esta misma semana con Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero en Tijuana, Baja California. Entonces yo me puse a revisar de estos casi 150 periodistas, cuántos van en Sonora en este tiempo, y Artículo 19 documenta 6. Pablo Aurelio Ruelas, del periódico El Regional, fue asesinado el 13 de junio del 2011. Marcos Ávila, del Regional Sonora, también, esto fue el 2012 con Felipe Calderón. Santiago Barroso, de Noticias Red y de FM Río Digital, el 2009, ya con Andrés Manuel López Obrador. Jorge Miguel, 19. El 2019, tienes razón. Jorge Miguel Armenta Ramos, el 2020. Benjamín Morales Hernández, el 2021. Ricardo López Domínguez, también el 2021. Son los 6 periodistas. A esto habría que agregar, como tú apuntabas al principio, la desaparición, que no muerte, la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Ahora, las preguntas, y creo que son muy legítimas, es ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí o por qué hemos llegado hasta aquí? Otro gran tema tiene que ver con el mecanismo de protección a periodistas al que han decidido acogerse muchos comunicadores y comunicadoras en México, y evidentemente es un mecanismo que a todas luces queda rebasado. La escalada de violencia en México nos ha dado muestra de que ese mecanismo corte y volvemos. queda completamente rebasado. ¿Ya conoces Mariscos El Puerto? Somos una nueva opción en platillos del mar.
Creaciones de cocinas de autor, hechos con dedicación y pasión, al igual que nuestra fascinante mixología. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única y exquisita. Contamos con reservados para tus eventos y un amplio estacionamiento. Estamos en Boulevard Rosales, número 180, frente a la Secundaria 24, pasando la curva del Auditorio Cívico. Grupo Médico San José cuenta con hospitales en Ciudad Obregón, Hermosillo y el próximo hospital en San Carlos, Nuevo Guaymas, reafirmando su liderazgo en tecnología de vanguardia, servicios hospitalarios y el más grande equipo médico certificado. En 2021 inauguró Oncología San José, alta especialidad, y trajo la cirugía robótica a Sonora. Grupo Médico San José de Sonora es hoy por hoy un prestigiado prestador de servicios de salud firmemente posicionado en el noroeste y reconocido en el país dentro de los mejores hospitales privados de México. Tu empresa necesita cobertura en todo momento. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. En Metrocarrier, cada kilómetro de cobertura, cada servicio y tecnología es creada para conectar a tu negocio. Comunícate desde cualquier punto del país y enlaza con todas tus oficinas de forma segura. Haz el cambio que tu negocio necesita y dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad para todos. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. En Inercia Curve seguimos de locura. Últimos días con el 50% de descuento. Ven y aprovecha todas las blusas, abrigos, suéteres, chamarras y una extensa variedad de calzado. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: Morelos, Galerías Mall, Sun Mall Centro y Nogales en Galería Norte. Porque Inercia Curves destaca lo mejor de ti. Volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo en el 151 Megacanal, Megacable y en toda la plataforma de Proyecto Puente. Soledad Durazo desde casa, en recuperación de COVID, todo bien, no hay que alarmarse, es decir, con síntomas leves, eso es lo más importante, con nuestra querida doctora, y ahí viene con todo, bueno, está con todo ahí, así que si usted la escucha, haga de cuenta que no tiene nada, pues es la fuerza. Así es. Física. Absolutamente. No pasa nada. Está por acá el doctor Moreno también. Hemos hecho un contexto histórico actual del periodismo, las libertades, la evolución de los medios, lo complicado que se volvió el periodismo en el país. Subió a escala de riesgo máximo a niveles de Irak, de Irán. Hay que decirlo, digo, no estoy exagerando. No estás exagerando, así es. Así es. Guerra, y ya hay que empezar a hablar a los estudiantes de lo que es el periodismo en el país. Alguna vez, hace 2 años, en el Festival Contarnos, que realiza muy bien nuestra colega y amiga Patricia Godoy, hace 3 años, en el Centro de las Artes de la Universidad, compartía mesa con Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción, Sandra Romandía y su servidor, y nos tocó hablar de técnicas de investigación periodística. Y comparte técnicas de investigación, a ver, les dije, y estaban puros alumnos de la Quino en la universidad. Antes de hablarles de las técnicas de investigación y cómo investigar, les voy a hablar de los riesgos de investigarle. Si tú haces una investigación periodística, primero, y ya lo hemos abordado aquí, te van a desmentir, lo van a negar, te van a difamar, te van a hacer una campaña negra a niveles insospechados, te pueden demandar dependiendo el nivel, y te pueden perseguir o acosar o y en el último caso desaparecer, secuestrar o hasta matar. Digo, le di los escenarios de riesgo. Y me dijo un colega, oye, les hablaste muy fuerte. Les dije mentiras, ¿no? Es que ya hay que empezarles a hablar con la verdad. Esa escuela de los 90 de nosotros, yo en el 99, 2004, en la universidad, cumplió un ciclo. El periodismo se volvió una profesión de mucho riesgo. Y además ya no hay esos infraestructuras mediáticas y los presupuestos que tenían los medios, porque el mundo también cambió. Entonces nosotros como académicos, como ustedes en activo,
a la gente. Es decir, si matan a un periodista, si se meten con un periodista, están coartando también la libertad de la gente o el derecho a informarse. Pero discúlpeme, no hay una nota o trabajo, si a mí me preguntan, que valga la pena poner en riesgo la vida. No, absolutamente. No la hay, porque en este país a ninguna autoridad le interesa tener un periodismo fuerte, porque un periodismo fuerte desafía y rebasa y pone en riesgo, y eso es una advertencia para las autoridades. Soledad, Jesús. Soledad. Sí, así es. Perdón, pensé que iba a seguir el doctor con el tema que quedó pendiente. Tienes razón, una disculpa. No, yo nada más apuntaría nada más eso. O sea, todo este entorno y todo este contexto del que hemos venido platicando aquí a lo largo del primer segmento y esta parte del segundo, antes había una especie de máxima que entre broma y serio, entre chascarrillo y no, se decía, cuando hagas periodismo no toques al presidente y no te metas con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero ahora ya eso está muy rebasado. Ahora el asunto es, el riesgo está básicamente en el crimen organizado y en el narcopoder, en la infiltración del narcotráfico en diferentes esferas del poder público. Que eso es porque muchas investigaciones van hacia el poder y muchos periodistas terminan asesinados por hacer investigaciones hacia el poder o hacia hombres de empresa que pasan por el poder y que tienen también alguna colusión con el crimen organizado. Entonces, hay un mecanismo al que se pueden acoger los periodistas y los defensores de los derechos humanos en este país. Es un mecanismo, está formado por varias dependencias del gobierno federal, entre otras está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Yo creo que es momento de poner sobre la mesa otra vez los elementos que componen ese mecanismo de protección a los derechos de los periodistas y de los activistas sociales, porque evidentemente hay algunos periodistas que están o que tenían este mecanismo de protección y que no fue suficiente y que han sido asesinados. Este caso de Lourdes Maldonado en Tijuana es un caso emblemático de lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que es momento para reflexionar sobre ese tema. Y en segundo lugar, creo que ustedes seguramente lo percataron también, se llamó a una movilización nacional el día de ayer para alzar la voz precisamente ante el asesinato de la periodista de Tijuana, y a mí me llamó sorpresivamente la atención que en Sonora no se convocara a ese tipo de marchas. Otras veces se han dejado de lado muchas diferencias que hay entre los periodistas, se dejan de lado para converger en un interés común, que es la protesta y subir la voz para la defensa de ese tipo de acciones. Esta vez no ocurrió así. Habría que explorar también qué está sucediendo, si es un gremio cada vez más atípico, cada vez más autoaislado. Tengo información que solamente en Cajeme se reunieron un grupo de periodistas para protestar en la jornada del día de ayer. Pero, por ejemplo, en Hermosillo no hubo ninguna manifestación en ese sentido. Y a mí me llamó mucho la atención. En otras ocasiones, siempre que se convocaba a ese tipo de manifestaciones, los medios, los periodistas, reporteros, reporteras, periodistas gráficos, columnistas, camarógrafos salían a la calle. Esta vez no ocurrió así. Digno también de llamar la atención y de pensar qué es lo que le está sucediendo al gremio en ese sentido. Soledad. Tiene mucha razón, Jesús. Efectivamente, y hasta donde entiendo, solo en Cajeme solo se reunieron 12 colegas. Y tiene mucha razón. Creo que hay que hacer un ejercicio autocrítico, nosotras, desde el ejercicio periodístico aquí en Sonora. Yo ayer entrevisté a Rafael Cano, presidente del Foro Nacional de Periodistas, y precisamente le preguntaba si habría alguna convocatoria para juntarnos aquí, juntarse, ¿no? En mi caso no hubiese sido posible ayer, pero él me explicaba que estaba fuera de la ciudad. Sí, habría que revisar en el gremio. Te tomo ahora sí que
la crítica, doctor, porque es necesario que nos manifestemos, que nos mantengamos cada vez más unidos. Solo me tocó firmar una declaración de las que se usan virtual para protestar al respecto, que me llegó de parte de la colega Irisdea Aguayo, pero fuera de eso, nada más. Entonces, sí, son tiempos en los que debemos como gremio buscar una mayor unidad, a la par de exigir las condiciones propias para el ejercicio seguro de nuestra profesión y apelar también a la ciudadanía que nos ve, a las audiencias que consumen nuestros productos, porque necesitamos también el respaldo de la audiencia. Quienes ejercemos periodismo, me atrevo a decir que la gran mayoría, como en todas las profesiones, habrá sus prietitos en el arroz, pero lo hacemos de una manera comprometida, seria, apasionada. Créanme que si no fuera así, pues muchos ya no estaríamos en esto, pero nos apasiona lo que hacemos y a veces sentimos que ni siquiera trabajamos porque nos provoca tanta satisfacción intelectual probablemente, social quizá, hacerlo, que bueno, ahí seguimos y con mucha pasión. Y sí necesitamos el respaldo ciudadano, porque finalmente lo que hacemos es una aportación para la discusión de los temas, de la discusión pública de los temas que a veces estarán de acuerdo y a veces no, pero pues no se trata de estar ahora sí que uniformemente pensando sobre el tema lo mismo. Y pues creo que es momento, es buena coyuntura para la reflexión aquí en Sonora y para movernos. Probablemente hace 3 meses, no sé si ustedes lo recuerdan, hicimos una manifestación de la Emiliana Subeldía hasta la Fiscalía y salió la fiscal y nos recibió precisamente para demandar que se agilizaran los casos de algunos colegas que estaban aún rezagados en la investigación. Hasta la semana pasada apenas se dio a conocer la sentencia por el caso del también comunicador Reinaldo López, lo recuerdan, ocurrido hace 3 años que asesinaron a Reinaldo y a Carlos Cota en su momento también lo dejaron gravemente herido. Por fortuna poco a poco se ha ido recuperando. Entonces no debemos dejar de exigir la seguridad mínima para el ejercicio de nuestra profesión. Híjole, los veo muy motivados en el tema, digo, en el sentido de que dejar de exigir, sí, exactamente, no debemos de dejar de exigir, pero no hay condiciones, Soledad y Jesús, sinceramente, no hay condiciones para ejercer un periodismo en México de libertades, de que vaya a tocar intereses grandes, porque corres el riesgo de ser el más famoso del cementerio o el más exitoso del hospital. Es decir... Y por poco tiempo nada más. Y por poco porque tiempo. Luego pasa eso. No hay condiciones, Soledad. Y el ciudadano no va a salir a marchar por nosotros, ya lo hemos visto. Es decir, y además porque el ciudadano, es decir, está también preocupado ahorita por otras cosas, cambió el contexto. Si no nos cuidamos nosotros, Soledad, no va a cuidarnos nadie más. ¿Y qué es cuidarnos nosotros? Saber que tenemos límites, no exponer a nuestros reporteros, no exponernos nosotros. No vale la pena ningún tema, no vale la pena nada que te robe realmente lo más preciado que es la familia, que te ataque tu integridad, tu dignidad. Tenemos ya que empezarle a hablar así a los jóvenes, mientras no haya condiciones. Hay límites en este país. No estoy diciendo no sacar la verdad. Sí, hay que seguir haciendo periodismo, seguir informando, seguir cuestionando, indagando. Es decir, pero cuando veamos peligro, tenemos que hacernos un lado. Porque si no, vamos a ir a parar al cementerio. Punto. No estoy diciendo callemos, no. Callarnos no es opción. Estoy diciendo seamos cautos, ¿no? Cautos. Punto. Sí. No es censura, es cuidar nuestras vidas. Porque no hay autoridad que me disculpen. Pues claro que el político te va a decir a que le digas, no, es que cómo. Es autorregularse. En ese tema es autorregularse. Felipe Calderón, si me pueden poner ahorita el tuit, puso, los periodistas hay que defenderlos, es muy importante. Sí, él censuró a Carmen Aristegui cuando estaba gobernando. Y le incomodaba, o sea, a ver, y López Obrador a otros, y Peña Nieto a otros. Por favor, Soledad, y gobernadores
todos tenemos historias con gobernadores. Y así va a ser. Cuando yo digo... Vamos a hacer un corte y volvemos contigo, Soledad. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. Visítanos en Hermosillo, en Heriberto Aja número 59, esquina con Avenida Puebla, Colonia Centro, o en Avenida Veracruz 284, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, y en Ciudad Obregón, en Boulevard Rodolfo Elías Calle 119C, entre Durango y Filipinas, Colonia Centro. General de Uniformes. Punta Península Quino, una comunidad residencial a la orilla del Mar de Cortés con espectaculares vistas y un exclusivo club de playa. Nuestros lotes son una excelente inversión con extraordinarias cualidades paisajísticas que nos permitirá posicionarnos como uno de los desarrollos inmobiliarios de playa con mayor atractivo, calidad y plusvalía del estado de Sonora. www.peninsulaquino.com.mx 6621-761667. Para esas tardes de café con los amigos, esos antojos de oficina o ese día especial, Panadería y Pastelería Fondat. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Calle General Piña, número 241, Boulevard Villa Bonita, 466A, Boulevard José María Escriba, número 181, Local D, Colonia Las Palmas, o en Calle Quinta Mayor, número 158, esquina con Boulevard Las Quintas. Panadería y Pastelería Fondat. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. No te pierdas a Pimpinela en Hermosillo. Revive sus grandes éxitos. Estás mintiendo, ya lo sé. Este viernes 18 de marzo a las 8:30 de la noche en el CUM de Hermosillo. Boletos a la venta en xticket.mx. Volvemos, estamos analizando el contexto del periodismo en el país, en México, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Yo decía en el contexto de que no hay condiciones para hacer periodismo y debemos de cuidarnos y debemos de saber los límites, porque no hay ninguna autoridad que nos va a cuidar o le va a preocupar lo que a nosotros nos pase, Soledad. Tú decías... Sí, nada más brevemente para pasar a los otros temas si hay oportunidad. Cuando yo hablo de que la ciudadanía nos apoya, no estoy pensando en salir, en que nos acompañen en las marchas y demás. Estoy pensando simplemente en que nos otorgue la credibilidad que nuestro trabajo merece muchas veces. Y también insistiría en la actitud autocrítica callada de los y las periodistas sonorenses que nos mantuvimos sin mayor expresión de por lo menos enojo, de nada nos va a servir probablemente salir a las calles y demás, pero tampoco de nada nos va a servir, sino todo lo contrario, quedarnos callados. Yo creo que como gremio necesitamos estar más unidos que nunca. Y creo también en la necesidad del trabajo de periodismo de investigación. Trabajo de periodismo de investigación que llevó, por ejemplo, a Priscila Cárdenas a mostrar lo que mostró con relación al ISAF y pues qué pena que una institución como el ISAF, que se forma para vigilar el orden financiero, esté ahora expuesto a través de una investigación periodística, porque precisamente si algo hizo no cuidar el orden financiero como institución en el ejercicio de su presupuesto y en el otorgamiento de los contratos. ¿Jesús? No, coincido con lo que plantea Soledad, y si quieres le damos pues de una vez una pasadita al tema del ISAF. Yo lo que me preguntaba era, después de ver esa investigación, después de ver
la salida o la invitada está a la reflexión que al parecer tomó muy en serio también el auditor y salir del ISAF. Yo lo que me preguntaba era, ¿y qué sigue después? Es decir, a ver, trato de explicarme. Se edifican estas organizaciones porque evidentemente pues alguna pérdida de confianza tienen los congresos para revisar las cuentas de los gobiernos y se decide que haya cierta autonomía, y yo digo cierta autonomía porque sabemos que en los hechos esa autonomía pues, no se ve, realmente no se ve, y se construyen, se hace un andamiaje nuevo que en el papel se puede ver muy bien, en la visión, en la misión, en los valores de esas organizaciones, se puede ver, se ve muy bien de hecho, pero luego terminan lamentablemente pues o atendiendo a gobernadores en turno o llegando al caso de entrarle al tema de las factureras fantasmas, como la investigación que hizo Priscila, que menciona Soledad, y que manejaron ustedes aquí en Proyecto Puente, Luis. Y la gran pregunta es, ¿qué sigue ahora? Bueno, la hicimos en Proyecto Puente. Sí, ustedes le hicieron la Sí. investigación, Sí, ustedes por- hicieron la investigación. Y la gran pregunta es, ¿qué sigue ahora? O sea, en manos, ahora sí, ¿quién podrá salvarnos? Dijera el clásico aquel, no. ¿En manos de quién estamos? ¿Regresa el asunto al Congreso? Perdón, pero un Congreso controlado 100% por Morena y no necesariamente los paladines de la anticorrupción en este país, a mí me dice mucho eso. Regresa a una propuesta del gobernador en turno con todo el control de todas las estructuras, de todos los aparatos de la estructura de gobierno como la tiene el gobernador. Eso va a generar confianza a la sociedad a revisar las cuentas de los gobiernos, de los municipales, del gobierno del Estado. Es muy preocupante el momento y se hace más preocupante a raíz de los trabajos periodísticos que hicieron ustedes en Proyecto Puente y que hizo Jorge Morales también en 60 segundos. Es un momento bien interesante también para el gobernador Alfonso Durazo, porque en teoría, al parecer, ya como estoy viendo que pudiera derivar esto, o el derrotero que esto pudiera tener, él, corríjanme por favor si estoy mal, él terminaría proponiendo una especie de terna al Congreso para definir quién sería el auditor, o va a regresar otra vez al Congreso, va a desaparecer el ISAF. Son dudas que yo tengo. Es un fracaso institucional, es un fracaso en las instituciones, es un fracaso en la rendición de cuentas, es una, vamos a decirlo, tiempo perdido, si a mí me dices tú, Y para mí recursos perdidos. son recursos perdidos, es lamentable. Primero, antes de echarle la bolita a los actuales, la gente debe saber, un organismo que nos costaba 300 millones de pesos al año mínimo, primero es un fracaso. No podemos estar haciendo... ¿Y quién sigue? Yo más bien pregunto, ¿debe de seguir alguien? ¿Deben de seguir esas instituciones? Pregunto. ¿Debemos los sonorenses seguir pagando para que llegue alguien también a modo al actual gobierno de Morena, como fue a modo del actual gobierno del PRI? Como el PRI construyó una estructura, un andamiaje, instituciones para simular. Y lo hicieron un trabajo perfecto. Esa misma estructura, que creó el PRI, se va a sentar arriba Morena y también va a hacer lo mismo. Yo por eso digo si a mí me preguntas qué sigue, por mí que las desaparezcan. Pero yo no tengo la decisión. Tú no vas a votar. Ni voy a votar y qué bueno. Si a mí me dices que debería de seguir, no le den vueltas. Ya tienen a la Contraloría. Pueden fortalecer la Contraloría. Tienen a la Fiscalía para investigar. Claudia Indira, le puedes cuestionar muchas cosas, pero en la impartición de justicia están datos duros que la avalan. Tienes a ministerios públicos especializados, tienes a la Fiscalía Anticorrupción. No necesitas una estructura más así. Si las auditorías, puedes hacer muchas auditorías. Dime para qué ha servido. O tú, Soledad, a lo mejor tú tienes otra opinión y crees que el trabajo del ISAF es muy importante, a lo mejor, doctora. No, yo creo que lo decía en el bloque anterior, bueno, en la intervención anterior. Creo que está demostrado que, pues, caramba, pretendió ser candil de la calle y oscuridad de la casa.
Lo que corresponde, creo que a las autoridades, pues a quién más, es que esto no quede impune, que no se apueste al paso de los tiempos y que, pues no sé, no haya castigo para nadie. Eso es lo que me preocupa, porque si el gran mal de este país es precisamente la impunidad que pues campea por todos lados, y yo creo que correspondería en todo caso al actual gobierno castigar a quienes hayan violentado la ley, a quienes hayan hecho mal manejo en el otorgamiento de los contratos y designación de empresas proveedoras. Creo que si no lo hacen, pues estarían quedándonos a deber. Exacto, pero pues como estamos viendo. Ese es el asunto, pues. Sí. Es decir, la premiación de cómo está. Yo creo que la palabra la tienen las actuales autoridades, como dices, ¿no? Sí. Vamos viendo cuál va a ser la postura ante esto, si en realidad van a dar el siguiente paso, qué va a ocurrir con el ISAF, qué va a ocurrir con el Sistema Estatal Anticorrupción. ¿No han dicho nada? No han dicho o nada. no sé, no hay una postura al respecto, ¿no? No, hasta ahorita no hay una postura al respecto. Y sí es lamentable, pues, porque estas organizaciones o estas instituciones, mejor dicho, son producto de ese presunto espíritu en algún momento de generar confianza y hacer un trabajo serio de fiscalización. Bueno, pero ya lo dijiste todo, pues, o sea, ya vimos en qué terminó en la administración anterior del Estado el trabajo que hicieron tanto el ISAF como la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, yo creo que no nos merecemos eso como sonorenses, definitivamente. Exacto. Soledad, ¿alguna conclusión? Porque sí, yo creo que son momentos, como decía Jesús Moreno, yo también creo que son momentos de definición, de ver hacia dónde va a ir el sexenio, de ver cuáles son los intereses del sexenio en materia de rendición de cuentas. Así es. Y si se la va a tomar, que ahí sí me gustaría que la sociedad se involucrara más y exigiera más, porque todo va a caer también al Congreso, que se les exija a los diputados un poco más, o que los diputados muestren un interés. El Congreso está cerrado ahorita, por ejemplo. No han vuelto los diputados. Tienen todo enero que no vuelven por presuntos brotes. Y de muchas COVID. veces está abierto y parece que no existe, ¿no? Me parece que está cerrado. Exacto, o sea, ¿sí? Entonces digo, son momentos interesantes que estamos viviendo, en cuanto a la legislatura se refiere. Soledad. Cuando se opta desde las urnas por la alternancia en el poder, creo que lo que se hace es castigar lo que había y cifrar las esperanzas en quienes llegan. Esperanzas que se alimentaron con un discurso de campaña, de que las cosas iban a cambiar para mejorar. Entonces, creo que la bolita está en la cancha del gobernador Durazo y de su equipo, para demostrar que efectivamente llegaron para castigar a los que hicieron mal, que efectivamente llegaron para acabar con la impunidad. ¿Hay que apostarle al tiempo? Probablemente. Buena reflexión, exactamente. La alternancia significa castigo. Veremos qué es lo que dicen las autoridades. Gracias, doctora. Nos vemos el próximo miércoles. Que te recuperes. Hasta el miércoles. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Doctora, sígase cuidando. Gracias. Nos vemos en 8 días. Buenas noches.